Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Alabado, bendecido y engrandecido sea el nombre de nuestro Dios en esta reunión, en tu vida y también en la nuestra. Fuimos salvados para la alabanza de la gloria de Dios. Por eso siempre estamos bendiciendo a Dios en nuestros corazones. Y si tuviéramos entendimiento, estuviéramos 24 horas cada día y siempre magnificando su nombre por su generosidad y su fidelidad para con nuestras vidas. Eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación podamos estudiar contigo la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Eres muy bienvenido a esta programación. Que Dios te bendiga. Muy bien, amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos al pasaje que nos va a guiar en la exposición de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 9 y 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios nos bendiga hoy a través de la edificación por medio de su palabra. Cuán bueno es Dios. Nos ha elegido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios es un Dios de propósito. Dios nunca actúa impulsivamente, nunca está improvisando. Todo lo que hace, lo hace desde su tiempo y en su tiempo. Desde su tiempo es la eternidad. Y en el tiempo, en el caso de nosotros, en el tiempo de nuestra peregrinación en la tierra, Dios entra al tiempo y al espacio del hombre y trae la eternidad a la cronología del hombre, a lo temporal del hombre. Desde el Génesis vemos la revelación de la conducta de Dios, de que Dios es un Dios de elección y es un Dios de propósito. Algunos tropiezan con esa enseñanza de que Dios es un Dios de elección. No podemos entender la mente de Dios. El día que alguien entienda la mente de Dios, ya Dios deja de ser grande. Nadie puede concebir quién es Dios. Solamente cuando Él se revela, nosotros podemos entenderlo. Es muy difícil con la mente limitada, humana, poder entender los misterios insondables de Dios. Pero en Cristo Jesús nos han sido revelados los misterios del reino, por lo menos lo que debemos conocer y saber. Y es muy claro, muy manifiesto en la Biblia, muy revelado, que Dios es un Dios de elección. Entiendo que cuando el hombre era perfecto, antes del pecado, el propósito de Dios era con toda la humanidad
con la descendencia de Adán para siempre. Pero debido a que entró el pecado y los hombres se separaron de Dios, el Señor entonces, que siempre tiene otra opción y que nada de lo que sucede lo sorprende, decidió elegir entre los hombres un linaje para él. El propósito de Dios con ese linaje, como lo dice aquí, es a través de ese linaje bendecir a toda la humanidad y cumplir su propósito. Vemos cómo Dios eligió a Abel, luego Caín mata a Abel, entonces Dios suscita un sustituto y es Set. Cuando nace Set, los hombres comenzaron a conocer a Dios, a adorar a Dios, y comenzó a publicarse el nombre del Señor. Entonces Dios levanta 10 generaciones que la Biblia revela que esas generaciones sirvieron al Señor. Ahí estaba el linaje de Set. Entonces vemos cómo llega a Noé, y cuando la tierra se llena de violencia y Dios se ve obligado a traer el juicio a los hombres con gran tristeza y con gran pesar. Entonces Dios levanta a Noé como pregonero de justicia. Y la Biblia dice que cuando él nace fue una consolación tanto para Dios como para los hombres. Hemos dicho que a través del linaje Dios se revela, a través del linaje Dios se manifiesta y Dios sigue en la tierra, y el linaje llega a ser la embajada de Dios. Y los elegidos de ese linaje llegan a ser los instrumentos de Dios o los embajadores. Como dice ahí, que Él nos hizo a nosotros un linaje santo para que nosotros publiquemos sus virtudes, sus atributos y darse a conocer. No estamos predicando esto para que ustedes sepan más de la Biblia. Eso puede ser un propósito secundario. La causa primaria de nuestra predicación, entendemos que es el propósito de Dios, es que usted entienda que esa honra grande que Dios le ha dado como linaje santo tiene un compromiso, implica un compromiso y el cumplimiento de un propósito. Hemos dicho muchas veces que la gracia de Dios no es dada a los hombres para distinguir a los hombres, sino para distinguir a Dios. La gracia nos favorece. Ese es el propósito. Dios manifiesta su amor y su misericordia para con nosotros a través de la dádiva o el derramamiento de su gracia. Pero la gracia siempre ha sido dada para la gloria de Dios y para el cumplimiento del propósito. Todos aquellos hombres que fueron llenos de gracia, que fueron favorecidos por la gracia de Dios, cumplieron el propósito de Dios. Y Dios les exigió que vivieran lo que Él tenía en plan con esa elección. La gracia nos distingue, pero no fue dada para distinguirnos. Puse el ejemplo, por ejemplo, de Esther, que era una huérfana que llegó a ser reina de un imperio, pero era un instrumento de Dios, un recurso divino, porque Dios sabía que venía un decreto contra el pueblo de Dios y la ubicó en la corte para a través de ella salvar a su pueblo. Lo mismo pasó con José. José llegó a Egipto porque había un propósito. Nosotros nos detenemos a hablar de los hermanos, que los hermanos lo traicionaron, y todo eso es verdad. Dios usó la carnalidad de los hermanos en su providencia. De Jehová son los pasos del hombre. Amén. Pero cuando José estuvo allí, los hermanos vinieron a pedir perdón, José entendió. Y en un sentido le sirvió de consolación. Les dijo, ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios ha tomado esto para preservación de pueblos. Salvó a Israel a través de esa traición. Llevó a Israel a Egipto porque más tarde tenía que haber un éxodo. Si no hay éxodo, no hay redención. Y si no hay redención, no hay un motivo de relación y pacto. Porque Dios siempre hace alusión a Israel y le dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No se hubiera podido tampoco revelar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la redención a través del Cordero Pascual en Egipto y toda experiencia de Israel, pues una revelación
de Jesucristo y la salvación y la redención que vino por Él. Las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que hay que dar gracias a Dios por las experiencias que vivieron los judíos o los israelitas, porque esas experiencias son las que Dios usa para ilustrarnos las grandes verdades divinas. El Dios del cielo, que es perfecto en sus caminos, toma las debilidades de los hombres, la insensatez del hombre, y a través de la conducta humana revela muchas cosas, y también los líos que producen los hombres son oportunidades para Dios de obrar y manifestar su poder, su gracia. Por eso endureció al faraón tantas veces. Ya él estaba endurecido, pero Dios le ayudó para que se endureciera mucho más, porque Dios quería dar a conocer en Egipto de que solamente Él es Dios, que los dioses de los pueblos son ídolos. Si ustedes estudian, se van a dar cuenta que las 10 plagas eran un castigo también a los dioses. De hecho, la Biblia dice que Dios castigó a sus dioses. Dioses que no eran dioses, pero que ellos se lo consideraban dioses. Y todas las plagas eran una representación de lo que los egipcios adoraban. Así que Dios humilló su religión y a sus dioses y también a ellos, y hizo una diferencia para mostrar que tenía un linaje y que ese pueblo que fue esclavizado, ese era su pueblo. Y algo que asombró a los egipcios era que el Dios de los esclavos, que ellos consideraban inferiores, era el Dios verdadero y que era más poderoso que sus dioses. Eso fue muy impactante. Y Dios le dijo a Faraón, según Pablo interpreta, y lo dice también Moisés, que Dios eligió al faraón para manifestar su poder, para anunciar a la posteridad que Él solamente es Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos desde el Génesis la narración acerca del linaje. Es increíble cómo los primeros libros de la Biblia fueron escritos justamente, Pentateuco, para revelar el propósito con Israel. Y ahí nosotros nos surtimos para ilustrar las grandes verdades y el propósito eterno de Dios. Usted ve en la ruta del Génesis que después que pasa el diluvio, Dios cuando salen del arca, eso hablé el domingo en la tarde, hago un repaso breve. Entonces leímos la experiencia de Noé cuando sale del arca, que hace un altar a Jehová, pero después el hombre se pone a trabajar en la agricultura, él siembra una vid, entonces cultiva el fruto de la vid, o sea, una viña, y cultiva el fruto de la vid, se emborracha, y eso no está narrado allí simplemente para hablar de una debilidad del patriarca, sino para revelar algo, y es la conducta de uno de sus hijos o de sus 3 hijos. Y entonces yo me detuve allí y miré que dentro del arca había uno que aunque estaba adentro, estaba afuera, que era nominalmente del linaje, pero en conducta no era del linaje. Y es Cam, que cuando vio a su padre desnudo, tuvo una conducta impropia. La manera que la Biblia, la palabra que usa la Biblia, que dice que vio a su padre, el verbo ver, es ver con satisfacción, que posiblemente está expresando un eufemismo, o se está diciendo con palabras suaves que hubo una actitud homosexual, posiblemente. Hay quienes opinan así. Hay otros que lo ven simplemente como una falta de respeto a su padre y que se burló de su padre. Sea como sea, su conducta fue impropia, no era digna de un hijo. Y entonces la Biblia hace el contraste con los otros dos, con Sem y Jafet. Dice que ellos cubrieron a su padre y se taparon el rostro y caminaron hacia atrás. O sea, para no ver la desnudez de su padre. Y cuando lo supo Noé, se enojó grandemente contra Cam y maldijo a Canaán, el hijo de Cam. No maldijo a Cam, que fue el que hizo lo que hizo. Maldijo a su hijo. O sea, ¿por qué maldice a su descendencia y no a él? Él fue el que lo hizo.
Pero él maldice a Canaán, que era hijo de Cam. Y la palabra Canaán, el hijo, significa un sometido, un esclavizado, un humillado. Y ya en el nombre está revelando lo que iba a ser en la posteridad. Entonces dice que maldito es Canaán, el hijo de Cam. Siervo de siervos, le dice, siervo de siervos tú serás. Y tú serás subyugado por Sem y también por Jafet, por los dos. Y cuando le habla a Sem, le dice, bendito de Jehová es Sem. Ahí lo está distinguiendo, ahí está revelando a través del don profético de que él era el linaje. Dice, bendito sea Jehová, el Dios de Sem. Algunas Biblias traducen así, bendito de Jehová es Sem, y otras, bendito es Sem de Jehová, pero como quiera es lo mismo. Está diciendo que en él está la elección, de los tres en él está la elección. Y cuando habla de Jefet, dice que Jefet va a entrar a la tienda de Sem. Hay dos maneras de interpretar, y las dos son verdaderas. La primera es que Jafet, que de ahí nacieron las naciones europeas y algunos de los grandes imperios que gobernaron a Israel, entraron donde Sem y entraron a la tienda, invadieron. El otro significado, que es el que yo creo y que la mayoría de los intérpretes entienden, es que Jafet se enriquece con el conocimiento del Dios verdadero. Porque las naciones, el evangelio pasó de oriente a occidente, así como la venida de Cristo, que va a ser como el sol que nace en el oriente y se muestra hacia el occidente. Así fue la predicación, comenzó en el oriente y como el sol pasó al occidente. Y de Europa pasó a América y a todas las naciones en ese mismo orden. Así que Jafet, que es el resto de las naciones, fueron bendecidas con el conocimiento del Dios verdadero. Y ahí sigue enfatizando que la bendición viene a través del linaje. 10 generaciones después, de Sem nace Abraham, lo vimos y lo dice el Génesis, nace Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, le hace un pacto con él. Y el pacto es, resumiendo, le dice, te bendeciré y tú serás bendición. Y le dice, y serán benditas en ti y en tu descendencia todas las naciones. Es lo mismo. Noé salvó al mundo, salvó a la posteridad. A través de Sem, Dios elige a Abraham, y a través de Abraham vino la salvación a todos los hombres. Diga, el linaje es el medio de salvación. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, aparentemente la bendición es para su linaje. Y es así. Pero hay un resultado. Serán benditas en ti o en tu descendencia todas las familias de la tierra. Entonces, Dios, resumiendo, le da el pacto. Le dice, hago pacto contigo y con tu descendencia. Diga, hago pacto contigo y con tu descendencia. Seré el Dios tuyo y seré el Dios de tu descendencia. Así que el pacto es con el patriarca, pero con su descendencia. Y a ti y a tu descendencia les daré, estoy hablando en plural porque incluye a Abraham, les daré a ti y a tu descendencia la tierra de Canaán. Es la herencia, diga la herencia. Entonces, tanto la herencia, diga la herencia, el pacto y el propósito lo administra el linaje. Hoy en Cristo es lo mismo. Administramos el pacto, administramos la herencia, administramos el propósito. Tristemente, Israel no lo entendió y parte de la iglesia no lo entiende. Israel se hizo un pueblo exclusivo, pero de otra manera, porque Dios hizo una exclusividad con ellos cuando les dijo, te he tomado a ti, el más insignificante de todos los pueblos, y te hago mi pueblo. Y el pacto es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En otras palabras, yo renuncio a todos los pueblos de la tierra, aunque soy el Dios de todos los pueblos,
o de todas las naciones, yo renuncio a todos ellos para hacer un pacto contigo y casarme contigo. Así que si yo como Dios, que soy el dueño de todas las naciones, renuncio a todas las naciones para ser solo tu exclusivo Dios, yo espero que tú seas mi exclusivo tesoro y mi exclusivo pueblo. Así que yo renuncio a todas las naciones para ser tu Dios, y tú renuncias a todos los dioses para ser mi pueblo. Denle un aplauso, Señor. Ese es el pacto. Amén. Ese es el pacto. Usted tiene que entender a Dios desde esa revelación para con Israel. Por un tiempo Dios se portó exclusivo con Israel hasta que llegó Jesús. Cuando llega Jesús, se vale del rechazo de Israel, porque Dios siempre tiene un pretexto. Un pretexto. Él usa la conducta del hombre para él entrar en escena y manifestar su misericordia. Entonces, por el rechazo de Israel, todas las naciones fueron salvadas. Ese principio que acabo de compartir con ustedes, es bueno que ustedes le echen mano, mis hermanos, para que puedan entender a Dios y no caigan en lo que muchos han caído hoy. Cuando hablan de la elección, la ponen de tal manera que los hombres ven el perfil de Dios distorsionado. Dios es bueno, misericordioso y fiel, y su deseo es que todos los hombres se salven y que todos lleguen al conocimiento de la verdad, pero en realidad no es así. Cristo murió por todos los hombres, pero no todos los hombres van a ser salvados. Yo lo ilustro de esta manera para que usted lo entienda. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, un mercader que buscaba tesoros, y pasó por un campo y encontró un tesoro. Y él descubrió, pasando por ese campo, que había un tesoro. Nadie lo vio cuando lo encontró. Él podía robárselo, podía tomarlo, nadie me vio y llevarse el tesoro. Pero como era íntegro, porque representa a Jesús, dijo, bueno, yo no le voy a decir al dueño que hay un tesoro aquí, pero le voy a comprar la tierra. Y fue y compró todo el campo para adquirir ese tesoro. Ese tesoro es la iglesia. Entonces, Dios, con la sangre de Cristo, compró todo el campo, porque el campo es el mundo, según la parábola del sembrador. El campo es el mundo. Cristo compró todo el campo, el mundo, para salvar el tesoro que es la iglesia. Somos el tesoro en el mundo. Y donde está el tesoro, está su corazón. Pero dice que nosotros también somos su tesoro en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dio su vida por el campo completo, compró con su sangre todo el campo, pero para adquirir el tesoro. Ese es el propósito. Ama a Dios al mundo, claro, dio su sangre para comprarle el campo, y el campo es el mundo. Pero no todo el mundo va a ser salvo, sino el tesoro, el pueblo elegido de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén, ¿entendemos eso? Entonces, trate de entender el propósito. Véalo por todo el camino en la narración. Usted ve la narración que cuando llega a Abraham, Isaac, Jacob, mire cómo narran todas esas historias. Y en todas esas historias yo no me puedo detener. En todas esas historias Dios se revela y revela el propósito con el linaje. Cuando José es vendido por sus hermanos y va a Egipto, simultáneamente que narra la ida de José a Egipto, y antes de hablar en los detalles de la experiencia suya en Egipto, habla entonces de Judá, que Judá se separó de sus hermanos, capítulo 38, y se vaya a un lugar y entonces toma una mujer pagana, se une con ella, nacen 3 hijos, y ahí los dos primeros mueren porque no quieren levantarle descendencia a su hermano. Y ahí da la narración de Tamar, una prostituta, que viendo que no le dieron a Sela, el último de los 3 hijos, de acuerdo a la costumbre de aquellos días, para levantar descendencia a sus hermanos, entonces se disfraza y vive con el padre Judá, y ahí nacen 2 mellizos, y uno de ellos constituye el linaje, y de ahí nació Cristo. De ese
que nació ahí, llamado brecha en su significado, de ahí nació Jesús. De ahí nació David y de ahí nació Jesús. Usted lo ve como la Biblia lo narra y aparece en la genealogía de Jesús y en la de David. Y hay otra segunda redención con Ruth. Hay todo un libro de Ruth y es para revelar. El libro de Ruth no es tanto para hablar de Ruth, sino para hablar de que ahí nació el abuelo de David, para hablar del Mesías que viene después. Toda narración es siguiendo el linaje. Siguiendo el linaje. Lo que sucedió con Ruth, la experiencia, que muere su esposo. Y todo lo que viene después y que Booz la redime. Ahí está la historia de la redención. Pero el hijo que nace de Ruth llega a ser el abuelo de David, Obed. Y Obed nació de Fares, que Fares fue el hijo de Tamar, la prostituta. Y hay dos mujeres paganas en la vida de Jesús, porque esas dos mujeres llegaron a ser madres de Jesús, mostrando Dios que todos los hombres están incluidos en esa descendencia santa. Amén. Toda narración de la Biblia, mírelo con ese propósito, ese celo de Dios por Israel, esa aparente obsesión por ese pueblo, muestra cuidado por el linaje. Cuidado por el linaje. Usted no puede entender la Biblia sino a través de la óptica del propósito con el linaje. Israel interpretó mal a Dios. Dios aborrece a todas las naciones. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y hoy hay ese orgullo también. Y eso es lo que se predica, el énfasis en la herencia. Somos ricos, podemos ser ricos. Mira lo que Dios nos da, mira cómo Dios nos ve en Cristo Jesús. Y destacamos las dádivas de la gracia y no el propósito de la gracia. Y hemos tropezado como Israel. De hecho, Dios me reveló a mí que Israel cayó por causa de eso. Por eso Israel no entendió a Jesús. Por eso no entendieron a Jesús. Porque Jesús no vivió de acuerdo a las promesas de la ley. Te voy a decir por qué. Porque viniendo Jesús de dos hombres que eran justos desde el punto de vista de la ley, José y María, era para nacer rico. Porque las promesas de la prosperidad era para aquellos que cumplían la ley. Si tú guardares la ley de Jehová, bendito eres en el campo, en la ciudad, bendita es la canasta para amasar, bendito eres a la entrada, a la salida, bendito es tu campo, benditas son tus ovejas y las crías de tus ovejas, tú serás cabeza y tú no serás cola, tú prestarás y no tomarás prestado, tú tendrás victoria contra los enemigos. Eso es para el que cumple la ley. Ahora, María y José no cumplieron la ley. ¿Y por qué nace pobre Jesús? Que ni siquiera tenían una buena ofrenda cuando lo fueron a ofrecer. Y ofrecieron una tórtola, una paloma, que era el pobre que ya no tenía nada, era lo que ofrecía eso. ¿Por qué Jesús, siendo el perfecto, viniendo de padres consecuentes de acuerdo a la ley, nace pobre? Eso contradice la ley. De acuerdo a la interpretación de los judíos. La Biblia dice que el rico se hizo pobre para que a través de su pobreza seamos enriquecidos. Amén. Pero Israel no lo entendió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque no entendieron el propósito. Creían que Dios aborrecía a las naciones y no sabían que ellos eran el medio para salvar a las naciones. Para llevar el conocimiento de Dios a las naciones. Por ejemplo, cuando David existía y se escribieron los salmos, la mayoría de los salmos, hay varios textos que dicen: naciones no nacidas aún te alabarán.
Ahí está la tuya y la mía, que no habían nacido. Amén. Dios dice, llenaré la tierra de mi conocimiento como las aguas cubren el mar. Eso quiere decir que el evangelio iba a salir de los judíos para todas las naciones. Por eso los judíos fueron esparcidos. Las cautividades, mis hermanos, los destierros de Israel a las naciones, era una ocasión de Dios tomando el castigo para llevar el conocimiento del Dios verdadero a las naciones. Pero ¿qué hizo Israel? Israel hizo que los hombres blasfemaran el nombre de Dios. Y Dios sale en defensa y dice, por causa tuya mi nombre ha sido blasfemado entre las naciones. Yo mismo voy a salir a vindicar mi nombre, a santificar mi nombre, que por causa tuya fue blasfemada, dice Dios. Pero el propósito era que a través de la diáspora, a través de un Israel en las naciones, Dios llevara el conocimiento del Dios verdadero. Y yo sé que Dios relativamente lo hizo a través de los piadosos judíos que vivieron en Babilonia y en otros lugares. Amén. Pero es cuando llega Jesús, cuando llega Jesús. Por eso es que el Señor provoca en el libro de los Hechos, provoca la persecución. Porque todos estaban ahí en Jerusalén. Nadie quería salir de Jerusalén. El nido, lo que sucede cuando hay un ambiente espiritual. Nadie se quiere mover. Estamos aquí en el amanecer de la esperanza. Es un ambiente muy lindo. Pero Dios hace tiempo proféticamente que dijo que va a hacer pretextos para sacar familias de aquí y llevarla a otros estados. Para que el evangelio del reino de Dios, de la vida del reino, llegue a otros lugares. Amén. La iglesia pagó el precio de la muerte de Jacobo. En el plan de Dios, mis hermanos, Jacobo muere por causa de que los apóstoles no entendían que tenían que salir de Jerusalén. Y eso le costó a Jacobo, uno de los dos. Naturalmente, en la soberanía ya Dios tenía a Pablo. Ya Dios tenía a Pablo en su soberanía. Y ustedes dicen, pero pastor, eligieron a Matías. Bueno, Matías sustituye a Judas. Pero cuando matan a Jacobo, quedan 11. Y Dios entonces levanta a Saulo de Tarso. Porque el 12 es el número de gobierno y Dios tenía ese propósito. Que Dios es perfecto en todos sus caminos. Amén. Amén. Usted tiene que entender, mis hermanos, la ruta de Dios. Cuando el Espíritu Santo dijo a los 120 en el aposento alto, no se preocupen tanto cuando restauraré el reino de Israel. Preocúpense por esto. Estaos en Jerusalén de acuerdo a la instrucción. Y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes dicen, usted puede decir, usted puede entender que esa era la ruta de la iglesia. No, esa era la ruta del Espíritu Santo. Si usted ve la narración del libro de los Hechos, esa fue la ruta. El Espíritu Santo le está diciendo, este va a ser mi ruta. Yo, el Espíritu Santo, que soy el que guío la iglesia, me quedaré un tiempo aquí en Jerusalén. Luego, a toda Judea. Recuerdan ustedes que después Pedro pasa y se va a Gaza. Y allí resucita a Tabita y a Eneas. Eso es toda Judea. En la narración está toda Judea. Gaza ahora lo que era la tierra de los filisteos. Que la geografía cambió en el Imperio Romano. Y allí estaba Pedro en esas regiones de Judea. Luego dice toda Jerusalén, toda Judea, Samaria. Entonces vemos a Felipe capítulo 8 que pasa a Samaria. Y ahí narra Felipe en Samaria. Y los samaritanos reciben la palabra y son llenos del Espíritu Santo. Y después de eso comienza la narración. Capítulo 10. Pedro en casa de Cornelio comienza el evangelio a los gentiles. Y en capítulo 13, Pablo y Bernabé son enviados a las naciones. Y ahí está toda Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así está narrado el libro de los Hechos. Pero esa no es la ruta de la iglesia. Esa es la ruta del Espíritu Santo que le está diciendo, follow me. Síganme. Síganme. Y es para llevar
el linaje a todas las naciones, a los embajadores del reino, para exponer al mundo al conocimiento del Dios verdadero y cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento de que iba a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Es interesante ver la soberanía de Dios. Cuando usted estudia los 20 siglos de la historia cristiana y usted ve, mis hermanos, después que la iglesia hace el pacto con el imperio romano a través de Constantino, el emperador, y comienza el evangelio a pasar a tener el control, los reinos de la tierra, porque de la Roma imperial pasó a la Roma religiosa el poder. Entonces la Roma religiosa tiene poder sobre las naciones, pero a pesar de toda la mala influencia, Dios usa esa situación para, a través de esa plataforma, diríamos, usa para llevar el evangelio. Llega un momento que todo el oriente acepta a Jesús. Es increíble que esas tribus bárbaras, aunque eran arrianas casi las mayorías, o sea, creían que Cristo no era divino, pero conocieron a Dios. Todas esas tribus que invadieron el imperio romano se convirtieron al Señor a su manera. Era religión, pero el evangelio comenzó a penetrar por todas las naciones, porque Dios es Dios. Aunque no le convenía a la iglesia casarse con el gobierno, con el Estado, vamos a decir así, y todavía no le conviene, porque la iglesia se ha prostituido y ha sido también una cómplice del Estado para hacer cosas aberrantes que no representan a Dios. Pero el Dios del cielo que dice, bueno, aunque esto no conviene, esta es la ruta que la iglesia no ha entendido, de todas maneras yo me voy a beneficiar. Y si hay evangelio en Occidente, es porque Dios se valió de eso. Mezclado naturalmente. El vino de Babilonia mezclado. Pero dentro de ese pueblo mezclado hay un pueblo genuino. Nosotros queremos ser parte de ese pueblo y somos parte de ese pueblo, de los piadosos, de los entendidos de Jehová, que no se mezclan con los pueblos ni las naciones, ni se someten arriesgando el propósito a las autoridades de la tierra. Nos sometemos porque Dios nos manda a someternos, pero no cedemos, no le entregamos la fe, no le entregamos el evangelio. Nuestra obediencia es de acuerdo o hasta que no contradiga o no se oponga al propósito de Dios en nuestras vidas. Como dijo Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted me estoy comunicando? ¿Está entendiendo usted el propósito del linaje por toda la Biblia? ¿Ve el celo de Dios por Israel? Y justamente esto me sirve, le di un enfoque general de toda la Biblia. Y ahora voy a hablar de algunas cosas para que usted pueda entender mejor. La batalla de Dios con su pueblo. El pueblo que no entiende, pero envía a los profetas. Moisés se lo dijo. Yo sé que después de mi partida, cuando yo muera, ustedes se van a rebelar contra Dios, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Y yo voy a suscitar profetas entre ustedes. Y habló de un profeta que es el Mesías que iba a venir después de él. Pero habló de otros profetas también, porque Dios no ha dejado a su pueblo sin profetas. Con mucha paciencia, por milenios guió a su pueblo. Y los profetas estaban ahí, enderezando el camino, como Elías. ¿Hasta cuándo estaréis claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar cojeando de aquí para allá, de allá para acá? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, id en pos de él. Josué cuando se despide, yo no sé, decidan ustedes si van a servir a otros dioses. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Allá estaban los profetas a través del Espíritu Santo con la palabra, tratando de enderezar a ese pueblo. Como entendió Pablo que la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. Entendió Pablo que la ley era algo temporal para ponerle freno al pecado y a la iniquidad y mantener un pueblo para cuando llegue el Mesías poder realizar su propósito en las naciones. Ay, si Israel lo hubiera entendido, y si entendiera Israel hoy.
¿cómo piensan los rabinos en cuanto a Dios? Ellos piensan que solamente los judíos adoran a Dios como hay que adorarlo. Pero no entienden que si hoy se conoce el Dios de Israel, es por la predicación del Evangelio. Antes, cuando hablaban de los dioses, cada pueblo tenía sus dioses. O sea, muchos se adoraban, muchos dioses en Egipto. Se adoraba a Ra, a Osiris, a Set y otros dioses. Hay un montón de dioses. Babilonia adoraba a Bel. En Palestina se adoraba a Sera y a Baal, Moló y otros dioses. Los griegos, Apolos, Júpiter, Zeus. De los romanos sí, toman otro nombre de parte de los romanos, porque son los mismos dioses. Porque los romanos adquirieron la cultura griega, tanto y la religión también. Entonces, mis hermanos, cuando hoy se habla de Dios, se está hablando del Dios de Israel. Cuando hoy dice alguien, no, ay Dios mío, no está hablando de Acera o Baal o Astaró o Moló, ni Dagón. Están hablando del Dios de Israel. Cuando en Occidente se habla de Dios, se están refiriendo a ese Dios. Y aún los musulmanes, no crean ustedes que los musulmanes adoran a otro Dios. Ellos adoran a Jehová, a Yahvé. Lo que pasa es que ellos es un sincretismo, pero ellos adoran al Dios de Abraham, porque ellos se consideran hijos de Abraham. Por eso ellos, miren, ojalá que los cristianos imitaran a los musulmanes en muchas cosas. Los musulmanes no adoran ídolos de ningún tipo, porque ¿de dónde lo aprendieron? De la Biblia. Sin embargo, la mayoría de los cristianos, entre comillas cristianos, adoran ídolos. Y muchas de las cosas que practican los judíos todavía los practican los musulmanes, siguiendo la palabra de Dios, tergiversada como sea, distorsionada, y un sincretismo, una mezcla de muchas cosas. Pero ahí está el conocimiento del Dios verdadero. Ahí está el conocimiento del Dios verdadero. Y yo espero que al final de los días el Señor pueda separar todas aquellas telarañas y todas aquellas cosas que se han mezclado y les dé a los musulmanes una fe pura, revelándole a Jesucristo. Amén. Porque Él va a hacer una obra extraña en los últimos días. Yo lo creo. Entendiendo también que hoy hay una iglesia entre los árabes que está siendo perseguida y maltratada, pero que está allí. Dios se ha valido de las conquistas y de las cosas para llevar el reino de Dios, pero también el diablo se ha valido de las conquistas para confundir. Porque cuando los árabes se hicieron un imperio, los musulmanes llevaron también su religión al mundo entero, y por eso hay tantos millones de musulmanes. Fue por eso, por las conquistas políticas. Pero Dios es Dios. Y el diablo y Dios están en un tablero jugando el ajedrez. Y Dios dice, ¡jaque mate! Dale aplauso al Señor. Porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Él es Dios. Y por encima de todo estratagema de error Él está. Cuando Balaam quiso maldecir a Israel usando su don, porque tenía un don de Dios, un sincretismo, era pagano profeta, una mezcla, no había pureza doctrinal en Balaam, pero tenía el don de Dios. Y como el don de Dios es irrevocable, Dios nos da para quitar, se lo dejó ahí, pero se fajó con él, como decimos en el lenguaje de nosotros, coloquialmente hablando. Se fajó Dios con Balaam. Y Balaam, por ganarse la recompensa, quería maldecir a Israel, maldecir el linaje a Dios. Ay, Dios dice, de eso me encargo yo. Y le dijo, no vayas. Pero como él quería ir, Dios se valió y dijo, lo voy a soltar, a ver hasta dónde llega. Y de manera, o sea, hasta voy a permitir que se revele donde él quiere llegar, para que todos vean dónde yo quiero llegar con mi linaje. Y logró que Balaam fuera allí con Barak, tratando de ganarse la recompensa, con unas actitudes que parecen espirituales, pero engañosas. Como sucede hoy, que aparentemente usamos a Dios, pero por detrás hay avaricia. ¿Y qué hace Balaam? Balaam hace una mezcla, un sincretismo, el conocimiento de Dios verdadero mezclado con brujería y hechicería, que es muy común. Hay gente que no sabe que está practicando brujería con lo que hace. No lo saben porque tienen una mezcla, vienen de allá. Tenemos una cultura
una cultura africana y pagana de otros pueblos. Hay una mezcla en Occidente, hay muchas cosas. Por eso la predicación, la luz disipa las tinieblas. Entonces, cuando Balaam se coloca acá y va a diferentes montes con 7 sacrificios, tratando de maldecir a Israel. Y cuando viene aquí, sacrifica y está esperando que Dios maldiga. De momento, Dios les revela a Israel. Y esta vez ve el orden y comienza a profetizar del orden de Israel. Cómo veía ese orden, el tabernáculo en el centro y las tribus colocadas en el orden de Dios, y se veía ese campamento desde arriba de ese monte hermoso, y habla del orden de Dios en Israel. Y de momento Balac, él hace presión y se va al otro monte y sacrifica 7 animales más. Y entonces ve aquí la multitud y habla de la multiplicación, cómo Dios ha multiplicado a Israel. Y se coloca en este monte, y en este monte profetiza y dice: Dios va a levantar una estrella de Jacob, y habla del Mesías. Aleluya. Y se coloca en este monte y profetiza que un día Israel iba a ser conquistada por Asiria. Tremendo cómo ese hombre se adelantó a los tiempos profetizando. Y él decía: cuando quiero maldecir, Dios me toma la boca. Y después dice, cuando Balaam dice: ¿qué hiciste? Ya que no lo maldices, no lo bendiga. Dice: es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Este pueblo es bendito porque es el linaje de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Eso es lo que dice el Evangelio. Y dice: no hay agüero. Él mismo dijo: no hay agüero contra Israel. No hay brujería ni santería contra el pueblo de Dios. Si los cristianos entendieran que dice Jesús: hollaremos serpientes y escorpiones y nada nos dañará. Óyelo bien, iglesia: nada nos dañará. Y yo profetizo que toda brujería se irá a los brujos. Todo el que yo brujería contra el pueblo de Dios, le va a caer encima la brujería. Va a retornar. Si usted practicó brujería contra el pueblo de Dios, arrepiéntase. Amén. Amén. Si Dios le ha dado un don profético, no lo use para maldecir el linaje. Úselo para bendecirlo. Porque nadie puede maldecir lo que ya está bendito. Dios no se retracta. Si te bendijo, te bendijo. Si te salvó, te salvó. Él no vuelve atrás. Él no se arrepiente. En Él no hay sombra de variedad. Amén. Alábelo, alábelo. Él es fiel. Él es fiel. Él guardará su verdad. Él no se olvidará de lo que salió de su boca. Él descenderá como descendió tantas veces en la vida de Israel. A veces pasaban siglos y aparentemente Dios guardaba silencio, pero cuando descendía hablaba y rugía como un león. Nadie más celoso por su pueblo. Nadie más apasionado que Dios. Oh, si Dios te abriera los ojos para que veas lo que hay en ti. Lo que Dios ha puesto en ti. En ti hay una elección de linaje. Linaje de Dios eres. Eres esperma de Dios. Porque eso es lo que significa en el Nuevo Testamento la palabra linaje, descendencia, esperma. De donde viene la palabra espermatozoides. Linaje de Dios somos. Hemos nacido a una esperanza viva por el Evangelio bendito de Jesucristo. Y Dios peleará por su pueblo. Pero no solamente peleará para defendernos del mal, sino para preservarnos. Dios te quiere preservar porque en ti está depositado el propósito. Retén lo que tienes. Atesóralo, cuídalo. Cuídalo, célalo.
Célalo. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Los defiende, pero los defiende por lo que hay en ellos. No es tú, es lo que hay en ti. No eres tú, es lo que hay en ti, hermano. Lo que hay en ti es, el tesoro está en lo que hay en ti. Tú eres el burro, pero el tesoro va encima de ti. ¿Me entendiste? ¿Recuerdan ustedes el burro que llevó a Jesús a Jerusalén? Que le sirvió. Él pensaba que Hosanna, bendito, las alabanzas eran para él. No, tú eres el burro, Él está encima de ti. Lo que hay en ti es lo que vale. Lo que hay dentro de ti es lo importante. Deja que Dios lo use eso. Guárdalo, presérvalo. Le costó la vida al Hijo de Dios. No caigamos en lo mismo de Israel, en sentirnos exclusivos y mejores que los demás y menospreciar a los demás porque yo tengo revelación del reino. No, deje ese orgullo. Pablo decía que por cuanto Dios le había dado tanto, él era deudor a judíos y a no judíos. Soy deudor. La gracia nos hace deudores. La elección de llamamiento santo nos hace deudores. Por eso Dios te dice: acércate a ese carro, acércate a esa viuda, acércate a ese huérfano, acércate a esta familia, acércate a este desamparado, acércate a este drogadicto, acércate a este alcohólico, acércate a este atado, acércate. Tú eres la luz del mundo, iglesia, y la sal de la tierra. Acércate. Amén. Hay que vivir el propósito de nuestro llamamiento y el motivo y la causa del propósito con el cual fuimos llamados. Hay que entenderlo. Que Dios nos abra los ojos. Yo no estoy predicando simplemente para que usted tenga más revelación, es para que usted entienda, para que haya un compromiso, para que nos soltemos. Salga de aquí como nunca ha salido, tocado por el Espíritu, con corazón tocado y con labios ungidos y con una convicción, una pasión santa. Voy a vivir el propósito. Vaya al trabajo con esa intención. Móntese en el autobús con esa intención. En el tren, donde quiera que estemos, somos la influencia de Dios en la tierra. Somos la extensión del ministerio de Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo se fue, pero dejó el Espíritu Santo. Y cuando dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se refiere a la presencia de Él a través del Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu. Usted es morada de Dios. Usted lleva la presencia de Dios donde quiera que usted va. Usted carga el trono. Amén. Antes la gloria estaba, la Shekinah estaba en un tabernáculo. Ahora usted es el tabernáculo. Porte. Antes había que movilizar todos los levitas para cargar el arca. Ahora es el Espíritu Santo que te lleva a ti. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios le dijo a Israel: y esta palabra que yo te doy estarán en tu corazón. Y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Enseñas ahora al linaje. Enséñale al linaje. Posiblemente muchas de las historias del Génesis pasaron de los padres a los hijos por 430 años hasta que llegó Moisés. Cada padre le enseñaba a sus hijos la historia de Abraham. Y los padres recibieron bien la palabra y se la daban a los hijos y los hijos a los hijos. Cuando llegó Moisés ya tenían todas las historias. Muchas de esas historias ya eran conocidas, eran transmitidas oralmente, con mucho cuidado para que no fueran exageradas, y llegaron a ellos y fueron escritas para nuestra enseñanza, y no se perdieron esas enseñanzas porque los padres fueron fieles. Ponla en el corazón de tus hijos. Póntela tú en la frente, en las manos. Ponla en el dintel de tu puerta, para que esta palabra no muera, esté en ti. Porque la instrucción de la palabra
Es el arma del linaje. Esa es la herramienta del linaje. Hoy no tenemos que ponernos las filacterias aquí como hacían los judíos y todavía lo hacen. Los flecos acá. No, ahora tenemos, porque dice Dios, esto es para que tú recuerdes la palabra. Entonces, la mesusa de poner la palabra en la puerta y las filacterias ponerla aquí en la frente, en las manos, era, dice Dios, para que tú recuerdes la palabra y enséñesela a tus hijos. Hoy no, hoy tenemos al Espíritu Santo. No tenemos que andar con un fleco ni ponerlo allí. Tenemos al Espíritu Santo que vino para recordarnos la palabra de Dios. Diga, el Espíritu es mi memoria. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Y yo voy a hablar a ustedes, no, hoy no me da el tiempo, pero comienzo a hablar de 3 generaciones. Hay 4, hay una generación patriarcal. Hay una generación que estuvo en Egipto. Hay una generación que nació en el desierto. Hay una generación, y esa misma generación entró a Canaán. Y estando en Canaán nació la generación de los jueces. Y voy a hacer la introducción de la generación que se formó en Egipto. Saben ustedes que José entró primero. Dios usó las circunstancias para salvar a Jacob. Y 70 personas más o menos entraron a Egipto. Y ese pueblo se multiplicó. Pasó el tiempo de José, según la Biblia, 430 años. Todo el tiempo de ellos allí. La Biblia no narra lo que sucedió en esos 430 años. Salvo lo que introduce a Moisés, que es salvado por Dios y luego usado como libertador. Pero hay un silencio de 4 siglos más o menos. Pero el perfil de Israel se reveló en el desierto. ¿Cómo pensaba la generación que vivió en Egipto? ¿Cómo lo sabemos? Si la Biblia no revela qué pasó allí. Pero la manera que se comportaron los 40 años, sabemos quiénes eran, cómo pensaban, cómo actuaban. Dios, para no entrar en todos los detalles, usa a Moisés con los milagros y las maravillas y saca a ese pueblo de Egipto. Éxodo 19. ¿Ya está? Muy bien. Aquí ya narra cuando Israel salió de Egipto, antes del Sinaí, donde Dios comienza a anunciar que se va a manifestar en el Sinaí. Dice versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, o sea, 90 días después, 3 meses. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Fíjense, a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, escuchen, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿No son estas palabras semejantes a lo que dice Pedro? Vosotros sois real, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. El mismo propósito. Dios no ha cambiado.
Ahora, yo quiero que ustedes brevemente, porque voy a hablar de esa generación del desierto, pero voy a hablar como una introducción a grandes rasgos. Quizás la semana que viene ya me toca predicar en la tarde y traten de escuchar estos mensajes después. Por lo que Dios revela a través de Moisés en los 40 años del desierto. El propósito de Dios con Israel, con esa generación, era sacar a Egipto de ellos. ¿Por qué Dios quiere sacar a Egipto de Israel? Dice, yo tengo aquí en mis notas, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Y lo dice Esteban en su mensaje. Dice, o Pablo creo que lo dice, dice uno de ellos, dice, hablando de lo que pasó, dice, nuestros padres en sus corazones se quedaron en Egipto. Toda la lucha de Dios en los 40 años era desarraigar la cultura egipcia de ellos. ¿Era porque Dios odiaba a Egipto? No. No era eso. Sino que para Dios poder cumplir el propósito con ese reino de sacerdotes, tenía que enseñarles sus caminos. Y con la mentalidad de Egipto, con el paganismo que había en ellos, era imposible que Dios lo hiciera. Si ustedes analizan lo que pasó en el desierto, lo que decía Israel, primeramente, cuando Moisés dura 40 días allá y adoran el becerro era un dios que se adoraba en Egipto. Así que lo tenían en la mente. Y dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Codiciaron la dieta de Egipto. No había comida en Egipto para venir al desierto a morirnos. Allí había puerro, cebolla, ajo. Extrañaban la dieta. Se cansaron del maná. Dice, este maná tiene hastiada nuestra alma. Rechazan la dieta de Dios. Aún los sepulcros de Egipto, no había sepulcros en Egipto, porque en Egipto, como ellos creían en la vida después de la muerte, embalsamaban a sus muertos. Usted va al Cairo ahora y usted encuentra las momias de los grandes faraones, porque fueron preservados. Entonces, dice, aquí en el desierto no comen las serpientes y los alacranes. En Egipto nos daban una sepultura digna, aquí no. Aquí no, aquí nos comen los animales del desierto. No había sepulcros en Egipto. Tomemos un capitán y vayámonos a Egipto. Allí comíamos el pan de balde, trabajaban como bestias de balde. Y si ustedes analizan toda la batalla de Dios con ellos, era sacar a Egipto de ellos. Pero como Dios, escuchen esto, es interesante. Pero traten de entender por qué Dios quiere sacar a Egipto. Es que con la cultura pagana de Egipto, a la cual fueron expuestos por 400 y más años, era imposible ser un reino de sacerdotes y gente santa. Jamás. Aunque hubieran adoptado muchas cosas del conocimiento del Dios verdadero, pero tenían un sincretismo, una mezcla, era imposible. Dios solamente trabaja con lo de Él, con la pureza de su palabra. Entonces, escuchen, en resumen, porque esto es una introducción para después. Como Dios no pudo matar a Egipto, entonces los mató a ellos para sacarles a Egipto de ellos. Oigan esto, Oigan esto, mira cómo yo lo tengo aquí en mis notas. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Mataron a los egipcios en el Mar Rojo, pero siguieron vivos en ellos. Qué tremendo pensamiento, qué revelación.
Mataron a los egipcios en el Mar Rojo, pero se lo llevaron con ellos. Cuando salí de Egipto, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Egipto, dejé enterrado mi corazón. Voy a decirlo otra vez. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Mataron a los egipcios en el Mar Rojo, pero siguieron vivos en ellos. Dios trató de sacarles a Egipto del corazón durante 40 años en el desierto, pero como ellos no se lo permitieron, entonces los mató a ellos para así poder matar a los egipcios. Santo Jehová. Y le pasó como a Sansón: muera yo con los filisteos. Así dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Dijeron ellos: moramos nosotros con los egipcios. Ahora, aplique eso a nosotros hoy. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Dios tiene que matar su carne, su mundo y su manera de pensar antes de usted ser trasladado para ir al cielo. Y ese proceso es a través de la santificación. Por el Espíritu Santo, Dios está clavando la carne, crucificando la carne, matando el viejo hombre en usted. Y cuando ya lo tenga casi logrado, enviará a Jesucristo, y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y usted va a ser semejante a Cristo gloriosamente para entrar perfectamente santo al cielo. Amén. En otras palabras, el Egipto, que es la carne, el mundo, el pecado, nuestra cultura pagana, nuestra cultura mundanal que está aquí, Dios la tiene que matar. Porque con la cultura del mundo jamás podremos representar el digno y glorioso reino de Dios. Ahora entienden la obra del Espíritu Santo. Ahora entienden por qué la iglesia está en este desierto de este mundo todavía. No tome esto livianamente. No lo tome como una ejemplificación, una ilustración, una tipología. Esto es más que tipología. Eso Dios lo enseñó para que ahora usted diga: ahora yo entiendo. No se ponga usted a criticar a Israel, porque la iglesia está haciendo peor que Israel. Tenemos la experiencia de ellos y la conducta severa de Dios contra ellos para preservar lo que había en ellos. Dios te ama, Dios te cela, Dios va a cuidar lo que depositó en ti. Lo va a separar. Te va a sacar la mezcla. Te la va a sacar la mezcla. El sincretismo te lo va a sacar. Va a trabajar contigo. Tarde o temprano, que comenzó la obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. 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 Escuchen. Como no tengo tiempo, le voy a poner el ejemplo de alguien que perteneció a la generación de Egipto. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto, con excepción de dos: Caleb y Josué. ¿Se han puesto a pensar por qué Caleb y Josué no murieron? Esas representaban a la generación fiel. Dios dijo. ¿Por qué? Dios dijo: Caleb y Josué, cuando los espías hicieron lo que hicieron, le buscaron un defecto a la tierra y revelaron al pueblo. Caleb y Josué, dice, han andado conmigo. Estoy parafraseando. Me han seguido. A ellos les aprovechó la obra de Dios en el desierto. Dios no llevó a Israel a Canaán en helicóptero y lo tiró en paracaídas. El desierto tiene dos propósitos: uno, matar a Egipto, y dos, hacer vivir a Dios en el corazón de nosotros.
para poder vivir con él en Canaán. Entonces, escuchen, Caleb y Josué les aprovechó la obra del desierto. Como Egipto no estaba en ellos, no murieron con Egipto. Muy bien. Pero hay uno que salió muerto de Egipto y llegó muerto a Canaán. Y fue José. Que hizo jurar a sus hermanos: cuando ustedes salgan de aquí, júrenme que ustedes van a llevar mis huesos, mis restos. Y juraron. Y la Biblia lo narra. Los 40 años anduvieron con la cajita de los huesos de José. Israel vivió 48, 52 estancias en el desierto. Y José anduvo muerto. Por eso no sintió el desierto. No le dio calor, no le dio frío, no sufrió plagas. Y ahí está la gran enseñanza. La gran enseñanza es que si tú sales muerto de Egipto, tú no sientes el desierto y tú vas a Canaán tranquilo. Hay que morir a la carne y vivir en el espíritu para poder ver y entrar al reino de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Escuchen, le voy a hablar de José rapidito porque no tengo tiempo. Pero para que vean cuál era el ideal de Dios con José. Qué triste. Después puede ser que la semana que viene me detenga. Ahora solamente le voy a decir lo que Dios me reveló de José. Esto no lo leí en el libro. Todo lo que yo lo leo aquí que Dios me lo da. Dice, José entró a Egipto, pero Egipto no entró en José. Eso es lo primero. Escuchen cuántos pensamientos gloriosos. José vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en José. José floreció en Egipto, pero Egipto no floreció en José. José conquistó a Egipto, pero Egipto no conquistó a José. José echó raíces en Egipto, pero Egipto no echó raíces en José. José tomó parte en Egipto, pero Egipto no tomó parte en José. José tuvo herencia en Egipto, pero Egipto no tuvo herencia en José. José se ganó el corazón de los egipcios, pero los egipcios no se ganaron el corazón de José. José fue padre del faraón, pero el faraón no fue padre de José. José se casó en Egipto, pero nunca se casó con Egipto. Los hijos de José nacieron en Egipto, pero nunca fueron egipcios. Dios hizo que Jacob los adoptara. Y Jacob le dijo a José: dame a Efraín y Manasés y serán míos como José, como Judá y como Rubén. Nacieron en Egipto, pero no son egipcios. Son míos. Los adopto. Los adopto. Efraín y Manasés, tus dos hijos, serán míos como Rubén y Judá son míos. Serán míos. Aleluya. Amén. Amén. Sigo, escuchen. José entró en Egipto como esclavo, pero salió siendo libre, porque salió muerto. Él no tuvo que ser libertado de Egipto, porque sirvió a Egipto sin ser esclavo de Egipto. Entró en la joroba de un camello y salió en un ataúd. Dios no tuvo que matar a Egipto en él, porque salió muerto de allí. No murió en el desierto porque salió muerto de Egipto. Entró a Canaán y los cananeos no entraron en él.
José es un tipo de los verdaderos cristianos. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¡Aleluya! Diga aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, que hubo 3 de esa generación que glorificaron a Dios. Dios tiene siempre un remanente. En la peor y más corrupta generación, Dios se preserva siempre hijos suyos. Y si no existen, hace como el tiempo de Elías, yo haré que haya 7,000. No estaban todavía, pero yo voy a hacer que haya 7,000 que no doblen las rodillas abajo. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Celébralo. Ese es el testimonio de Dios. Ese es el testimonio de Dios. Aleluya. Amén. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Huid de esta perversa generación. Salid en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis mi hijo, dice el Dios Todopoderoso. Así citó Pablo la Escritura. Tenemos que entender, hermanos, lo que somos y para qué nos salvó Dios. Dios no te salvó para llenar el cielo, tampoco para vaciar el infierno. Te llamó para la alabanza de su gloria. Amén. Dale aplausos si quieres. Amén. Amén. Y déjame orar. Amén. Déjame orar por ti. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la claridad. Gracias por la claridad de tu palabra que nos ilumina. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Dios, por favor, ten misericordia de nosotros como pueblo. Pero ten misericordia también de tu iglesia en general y de tus ministros en la tierra. Y todo el que escuche esta palabra, Dios mío, que no lo veamos retóricamente como una palabra bonita, sino verdadera. Ahí está escrito en la palabra para nuestra enseñanza. Eso es lo que tú quieres, que seamos como José en medio de esta podredumbre. Dios mío, Padre Santo, estamos aquí como José en el mundo sirviendo a los hombres, ayudando a los hombres. Dios mío, y todavía estamos aquí, somos peregrinos en este mundo, pero no nos contaminamos. Como Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ay, Padre, no te pido que tú los quites del mundo, sino que tú los guardes del mal. Que seamos guardados del mal. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Trae un despertamiento. Despierta tu linaje santo. Levanta esa generación santa de estos últimos días que te va a representar dignamente, que no se va a avergonzar de ti. Oh Dios, y que tú vas a usar como testimonio de tu poder y de tu santidad. Queremos ser ese pueblo. Por favor, yo bendigo a tu pueblo en tu palabra, en tu pacto y en tu generosidad. Que el bien y la misericordia nos sigan siempre. Aleluya. Amén. Yo oro por ti, mi hermano y mi hermana. Como si Dios rogara por mí, oro por ti. Que el poder de esta palabra, la unción de esta palabra, la autoridad de esta palabra, pero sobre todo la revelación de esta palabra llegue a ti, no como un conocimiento superficial, sino como palabra de Dios que te marque, que te transforme, porque tú eres un José en esta generación. Y eso es lo que Dios quiere contigo, que tú estés en el mundo, pero que tú no seas del mundo, que tú bendigas al mundo, pero nunca tú te dejes vencer por la maldita influencia de esta generación. Que Dios te cuide y te guarde hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al
P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.